Acá estamos. Entonces, muy emocionante este espacio con Ramón Penol Moreno, el autor de varios libros, ¿no? Ya pronto, ya salió el último. Uy, el segundo está ya a puntito, la segunda parte de radiestesia, a ver si esta semana me dan la buena noticia. Y en inglés también me lo han traducido y nada, en un mes. Excelente, buenísimo. Entonces, para que estén pendientes cuando salga ese libro, seguro será muy, muy chévere y muy, bueno, chévere. Palabra muy Bien, colombiana. Muy bueno, muy bueno. Será excelente y muy sí, necesario tener esas guías extras tuyas. Entonces, gracias por estar aquí. a Entonces, ti, bueno, me presento. Yo soy Adri Sanz, encantado, Adri. antropóloga, también psicóloga holística, también coach, experta en chakras. De eso que uno empieza a aprender y nunca termina, pues se van No hay agregando fin. las cosas. De hecho, estoy es en el camino de seguir practicando y seguir practicando. Hace poco me llegó mi péndulo y la verdad soy pésima. Es muy chistoso. Me hacen preguntas mi esposo y me dice, em, ¿hay plata en la caja fuerte? Y dice, ¿la estás Bueno, moviendo? Y yo, sí, no qué hay. bueno. No, No, no hay. Ay, qué al risa. principio es normal. Sí. Sí, sí. Cuenta, ¿cómo fue tu entrenamiento y tu, como ya desde lo que tú has vivido, de tu trayectoria, porque entiendo de que desde pequeño habías tenido unos sueños y una sensibilidad muy fuerte, según lo que leí en el libro, pero ya Ujú. más de en la práctica, de cuando empezaste ya a formarte, cuéntame un poquito Sí, de esa experiencia de te adquirir cada vez cuento. más experiencia, sí. Pues mira, yo desde que tengo uso de razón, siempre he tenido muchas experiencias. De hecho, hoy lo hablábamos en reunión familiar, ¿no? Mi madre le contaba a mi hermano pequeño, pues anécdotas de cuando era pequeño, yo, ¿no? Y tenía terror que llegara la noche porque empezaba la fiesta. En casa empezaba la fiesta, las entidades para aquí, para allá, entrando a la habitación, haciéndome cosas. La cuestión, claro, tan pequeñito, con 5, 6 años, yo no sabía qué era aquello. Y en mi casa nunca se habló del tema, nunca. Afortunadamente, mi abuela paterna era curandera y ella sí que veía cosas y yo pasaba mucho tiempo con ella y ella pues me contaba cosas de manera muy suave, ¿no? Para que yo no cogiese miedo, para que se... Cariño, si tú ves por las noches arrimarse alguna sombra, y yo sé, abuela, si yo las veo y me cogen de las manos, de los pies, y tengo mucho miedo, y ella me ayudaba muchísimo. Afortunadamente, por esa parte tuve mucha suerte, que nada es casual, por supuesto. La cuestión es que, bueno, fui a través de los sueños aprendiendo mucho, porque mis guías eh, a través de los sueños me enseñaban, me llevaban a diferentes sitios. Yo no sabía qué era aquello, pero ellos me explicaban. Todo eso a partir de los 7 años. Sin embargo, a los 18 años, ya con todas las hormonas a tope, como que abandoné un poco el camino. Abandoné un poquito el camino y bueno, llegó un punto en el cual toqué fondo porque por muchas situaciones y, y una noche en casa fue como si, es una experiencia súper extraña, fue como si mi cuerpo lo despidiesen hacia afuera, pero de golpe, fue una cosa muy desagradable para mí, fue una experiencia muy brusca, yo cogí Sí. mucho miedo a raíz de aquella experiencia, me tuvieron que llevar al hospital, no sabían lo que pasaba. Sin embargo, una vez que volvimos a casa, porque no sacaron nada,
soñé. Y entonces se me volvieron a presentar mis guías después de muchos años. Y me dijeron, Ramón, ahora empieza. Cómprate un péndulo y nosotros te vamos a enseñar radiestesia espiritual. Ni idea. Yo sé que había cogido el péndulo unos 5 o 6 años antes, pero bueno, con una amiga que ella daba clases de todo un poco y entre ellos estaba lo del péndulo. Pero bueno, yo lo cogí en su momento muy bien, pero ya me olvidé de él. Y bueno, a partir de aquel momento empezó a llegarme muchísima más información. Todo lo que sale con los libros es de mis hermanos, de mis guías, ni más ni menos porque eso no es mío. Y bueno, llegó un punto en el que me dijeron, ya estás preparado, ahora enseña a la gente. Enseña a la gente. Estuve enseñando a la gente, a muchos alumnos durante unos años y ya dijeron, bueno, ahora te toca escribir. Escribe y esas enseñanzas para aquellos que estén preparados, aquellos que les llegue, pues si les puede ayudar, bienvenido, ¿no? Y así ha sido, la verdad, un viaje que sigue todavía, afortunadamente, porque no hay día que no aprenda algo nuevo, afortunadamente, y muy contento. La verdad es que no me imaginaba en ningún momento. Sí que es cierto que de pequeñito, yo se lo decía a mi madre, muy pequeño, le decía, mamá, yo me veo escribiendo libros y me veía montañas de papeles, libros, y me veía escribiendo libros. Y sabía que iba a acabar escribiendo libros. No soy un escritor profesional, ni muchísimo menos. Escribo pues como me ayudan mis hermanos. ¿Eh? Pero afortunadamente no imaginaba que iba a tener tanta repercusión y que iba a llegar a tantos sitios y iba a ayudar a tantísima gente, de verdad. ¿Eh? En cuestión de un año, con el primer libro, no te puedes imaginar cuantísima gente escribiéndome muchas gracias, la vida me ha cambiado, me ha cambiado radicalmente y eso pues me llena de satisfacción, de Claro que felicidad. sí. Mm, Espectacular. A mí me interesa mucho cuando hablaste del tema del miedo. mm, Eh, hay, hay épocas en la vida, dependiendo de cómo estamos preparados, pero en la reunión que tuvimos hablé de eso, pregunté de eso, porque también tenemos pues una invitada, tuvimos una invitada que es experta también en el péndulo, que hizo todos los cursos y que de hecho se le da fácilmente porque tiene una vocación para ello. mm, También nunca se imaginó que iba a trabajar con el péndulo. Ella es administradora de empresas, financiera, nada que ver con el mundo emocional ni espiritual, pero por la vida, de razones de la vida, resultó teniendo esa afinidad y enseñando y apoyando a muchas personas a través de esto. Y ella me decía que ella nunca le dio miedo, que ella nunca sintió miedo, porque sus guías creo que le transmitieron esa tranquilidad de que nunca iba a tener contacto con cosas que ella no quería. exacto. Sí, y me parece muy interesante yo leyendo el libro que a mí me empezó a regresar un poco, no miedo, pero sí respeto, un poco de aprensión hacia conectar con entidades de muy baja vibración, porque sí las he visto y todo. Entonces quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia, tu recorrido del miedo. Sí, sí, sí. Como te decía anteriormente, justo hasta los 7 años, yo tenía mucho miedo en casa. Bueno, en casa y donde iba, porque a veces me quedaba en casa de unos tíos o en casa de mis abuelos y siempre, siempre veía algo. Y cuando moría alguien de la familia, sabía que a las pocas horas iba a aparecérseme en casa. Y justo, era tremendo. Pero claro, yo tan chiquitito, yo no sabía prácticamente nada del tema y mucho miedo. De hecho, yo siempre acababa durmiendo entre mis padres. Salía corriendo de la habitación y me sentía súper protegido con ellos. La cuestión es que ahí con 7 años tuve la experiencia más extraordinaria, como cuento en el libro, que he tenido en mi vida, que se me aparecieron mis 4 guías espirituales
en una de esas noches terribles. Y ahí me dieron ese mensaje justo que me estabas comentando de tu compañera. Ramón, siempre estamos contigo, no tengas miedo, siempre estarás protegido. Y desde entonces ya nunca más volví a tener miedo. Y mira que sí que tuve ciertas experiencias muy desagradables, sin embargo, entonces no lo entendía muy bien, pero hoy por hoy sé que lo hacían ellos o dejaban que llegasen ciertas experiencias para aprender, para luego yo poder ayudar a la gente, ¿no? Pero fue a raíz de esa experiencia tan espectacular que tuve a los 7 años. Ya desde entonces, nunca más. Sí que es cierto que cuando he visto cosas, porque eso es como tú dices, eh, yo me cerré, le dije a mis hermanos, mira, solo enseñarme aquello que vosotros consideréis que va a ser beneficioso para mi aprendizaje, pero por favor, cuanto menos mejor, porque yo soy muy sensible y ver las entidades de entre mundos o del bajo astral, pues no es muy agradable, sobre todo las del bajo porque toman formas que más miedo te dan, ¿vale? Entonces, afortunadamente, me mandan y me dejan ver aquello que no me va a traumatizar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y sí que es cierto que a veces, cuando me han dejado ver ciertas cosas no agradables, pues sí que me ha afectado, ¿no? Pero vamos, que miedo no tengo, ¿sabes? Afortunadamente. Pero ha sido a raíz de Excelente. esa experiencia. Sí que es cierto que todos mis alumnos, y es normal, tienen mucho miedo, mucho respeto por ese tipo de entidades, porque si no estás protegido al 100%, pues pueden hacer de las suyas. Y bueno, pues nada, es ir poco a poco aprendiendo, subiendo sus niveles y al final todos acaban con unos niveles que no tienen ningún problema. Y ya se sienten súper seguros, que eso es súper importante, no tener Sí. miedo, porque les da fuerza a la mente y a ellos. Muy bien. Bien, sí, el tema del miedo lo hablo porque también he tenido varios amigos y alumnos también y pacientes que me hablan de pesadillas muy fuertes. Em, y no, y eso es una de las cosas que más también me afectó de haber leído el libro y es, eh, somos algunas personas muy sensibles o tenemos esa predisposición un poco más abierta a ver cosas que otras personas de pronto no. Y creo que cuando yo me encuentro con personas que me hablan de pesadillas, que me hablan que ven cosas, que tienen mucho miedo, inmediatamente mi reacción es, aquí hay algo que está sucediendo importante para lo que esta persona va a poder hacer para los demás. De hecho, en la antropología, los chamanes de diferentes etnias llegan a chamán porque fueron escogidos por las entidades o escogidos por los espíritus porque tuvieron experiencias fuertes cuando pequeños. Entonces, siento que también es importante decir que si en algún momento tuvimos miedo, también es una señal de que tenemos mucha sensibilidad y que estamos en un camino que gracias a ese miedo podemos aprender primero a no tener miedo, pues a aprender a subir de nivel, como dices en el libro, que el tema de subir de nivel es pasar por situaciones difíciles, eh, pero también a reconocer que, que el hecho de que nos estén pasando esas cosas no estamos locos, No, 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 por supuesto. que son reales y que es también un regalo de la vida poderlo ver y poderlo experimentar y también ver la otra cara de esa experiencia, que no todo es malo, de hecho muy poco, siento yo, es malo. Malo en el sentido de incómodo, de Eso es, desagradable, porque no es eso, malo, es eso es, eso importante. es. Eh, y que más adelante es más una puerta que,
que te va fortaleciendo espiritualmente, que te va ayudando, ayudarte a ti y ayudar a muchas personas. Porque, bueno, hablando de esto, una de las preguntas que tenían en el club era, ¿qué piensas tú acerca del mundo espiritual y el mundo físico? ¿Qué tanto se debe mezclar o qué tanto se debe separar? Uy, cada lugar, entre comillas, está donde debe estar y nosotros si estamos aquí tenemos que vivir esta experiencia con los pies en el suelo. Y bueno, si tenemos esa sensibilidad de poder ver y demás, vale, pero siempre con los pies en el suelo y no estar allí en las nubes ni en el otro lado constantemente, como he tenido algunos alumnos que se me han perdido durante una temporada, porque si estamos aquí es para aprender, aprender con esta experiencia humana, ¿no? Y vale, sí, sí, todo esto está muy bien, pero Sí, hay que sí, tener la cabeza y los sí, pies sí, bien. porque ahí hablamos también de que cómo sería si, pues claro, si se mezcla todos los mundos, sería una locura, no podríamos No, no, no se puede. concentrarnos cada uno en lo que tiene que hacer, tanto los que están Claro, en su proceso espiritual, sí, ya, entre mundos, lo que sea, y como nosotros que estamos en el proceso espiritual y físico acá. sí, Entonces, sí, no. sí, Todo es perfecto. Ahí me dicen mis guías, todo es perfecto. Entonces, cada entidad está donde debe estar, cada alma está donde debe estar y ya está, y no hay más. Y bueno, a mí me han mostrado, como te digo, en sueños, entre mundos, me han mostrado mucho el bajo astral, porque supuestamente ellos me cuentan que eh, muchas veces he estado allí ayudando a las almas a cruzar la luz. Me decían ellos que era pasante de almas allí. Era un alma preparada para ir a ese lugar, entre comillas, para ayudar a esas almas. De hecho, muchos sueños que tengo, libretas escritas ahí desde muy pequeñito, es que me llevaban a esos sitios y yo hacía entender a las personas que habían allí que lo que habían hecho no estaba bien, que debían cruzar la luz, y a mí se me representaba siempre como un laberinto, un pasillo muy largo, con puertas alrededor y una luz al fondo. Y cada puerta, según ellos, era pues un lugar donde dependiendo de tu nivel espiritual, ahí estabas, ¿no? Pero cada cosa está en su lugar. Todo es sí, qué perfecto. interesante. Cuando pequeña, yo tenía, esto es algo, una parte, yo tenía una idea o un sueño en que me habría encantado crear un parque de diversiones que fuera un laberinto con puertas a los dos lados, donde cada puerta que tú abres es un mundo diferente. Sí, Esto así era lo que era. yo veía y también a veces aparecía en mis sueños así. Pero finalmente esa es la vida, y pues la existencia es un parque de diversiones para Un juego. disfrutar, para aprender, para jugar. Y Sí, cada vez, cada persona escoge una puerta, escoge un camino para tener una experiencia. Yo sí. siempre he tenido una mente como siento que los guías pues son muy inteligentes y hablan todos los lenguajes que hay. Lenguajes, digo, simbólicos, como cada uno de nosotros tenemos lenguajes energéticos. Y algo que cada vez más estoy entendiendo es que mi lenguaje no es el péndulo. Em, pero, pero me parece muy curioso que tienen esta capacidad o esta energía, tiene esta capacidad tan impresionante de comunicar una misma idea a través de dos formas distintas. Para ti, los laberintos, sí, y las vidas, para mí, que yo siempre he sido mucho más afín a lo lúdico, a la diversión, a la alegría, al baile, al juego, me lo han mostrado como un parque de diversiones. Qué bueno. Entonces, es como entender esa pequeña cosa Sí, sí, para apreciar sí. de esta capacidad que tenemos, que todos podemos conectarnos con la información, porque hay muchas formas de hacerlo. Exacto, exacto. Em, Muy bien.
¿Qué tan, a ver, quería que me contaras un poco si tienes alguna opinión acerca de cómo podemos hablar desde la ciencia, por qué un péndulo o esa herramienta intermediaria puede hacer lo que hace. O sea, cómo un péndulo sí puede responder preguntas y cómo funciona Claro, eso. es un tema, yo tengo amigos que son de ciencias, que, vamos, algunos poco a poco van cambiando de manera de ver las cosas, ¿no? Pero cuando hablo con ellos, el péndulo en realidad, como tú dices, es una herramienta más. Hay tantas otras cosas con las que poder llegar a comunicarse con los guías, ¿no? Con las entidades. Eh, de hecho, yo recomiendo que al final de todo no se utilice nada, que la información te llegue a la mente y ya está. Particularmente con el paso de los años, de vez en cuando cojo el péndulo porque me encanta para comunicarme con ellos, pero no lo necesito. Ellos me hablan, voy recibiendo la información como si estuviésemos hablando, como si estuviese hablando ahora mismo contigo, con ellos igual. Entonces, al principio, yo soy una persona que me gustaba mucho creer, a pesar de todas las eh, experiencias que he tenido. Soy muy racional, me gusta, bueno, si no me lo demuestran, no me lo creo, siempre pidiendo que me den pruebas. A ver, pero claro, ya después de tantos años me han mostrado tantas cosas que hoy por hoy no tengo ninguna duda. ¿Qué ocurre? Que yo cuando le explico a la gente de ciencias que es un método, ¿no?, para ponerse en contacto con otras realidades, pues no se lo creen. Y es imposible que se lo crean hasta que no lo viven, ¿no? Y afortunadamente, a lo largo de los años, he tenido alumnos que jamás hubiesen pensado que esto podría ser real. He tenido médicos, he tenido psiquiatras, jueces, no te puedes imaginar, personas que jamás creyeron en esto, sin embargo, tuvieron unas experiencias muy fuertes, como tú muy bien has dicho antes, casi siempre han perdido a algún familiar o han muerto y durante un tiempo lo de las Experiencias cercanas a la experiencias muerte. cercanas a la muerte y eso les ha abierto. Es que todo eso no es casual, si les pasas por algo, ¿no? Y Sí. al final acaban teniendo sus experiencias, hablando con sus entidades, hablando con sus seres queridos que están en el otro lado y dices, tu madre mía, qué bien. Pero bueno, eso pues las personas que han tenido ese tipo de experiencias, las que no, es que tampoco es luchar contra algo y no luchar es intentar convencer a alguien que no, 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 esto sí. no va a suceder. Uno no Si quiere, está para no, eso. mucha gente que en su momento no creyó en las cosas que yo hacía, o, al final han venido a mí para preguntarme alguna cosa, han tenido eso, alguna experiencia en casa, o sus hijos sobre todo han visto cosas y al final muchos, la mayoría acaban preguntándome cosas y digo, mira, recuerdo cómo juzgabas, ¿no? Lo que hacía y ahora estás aquí. Pues mira, muy bien. No me alegro de que les haya pasado nada que tal, pero sí de que ya vaya abriendo esa mente, ¿no? Y por fin, digo, todo es perfecto, Exacto, a su excelente. debido tiempo. Bien, nos queda tiempo para una última pregunta. Es una personal. Leyendo el libro no me quedaba muy claro, porque también la época, cuando yo me desvelo, leo. Entonces tampoco mi estado mental es el mejor, pero bueno, lo confieso.
Entonces, cuando tú hablas que uno no tiene suficiente nivel, necesita contactar a su maestro, ¿estás hablando de un maestro, de la persona que te está enseñando la radiestesia, o Sí, estás hablando de un sí. maestro espiritual? Eso me lo han preguntado muchas personas. Es tu maestro físico el que te está enseñando la radiestesia espiritual. ¿Eh? Ah, ok, listo. ¿Qué, qué ocurre? Yo no lo sé, eh, por la zona donde estáis vosotros, ¿no? Pero por aquí el tema de la radiestesia espiritual no se oía nada. Eh, yo empecé dando clases aquí hace ya años y afortunadamente ya hay mucha gente dando clases de radiestesia. Eso no se oía, no se escuchaba antes. El péndulo servía pues para buscar objetos, para buscar agua, eh, ¿no? Pero lo que es para ponerse en contacto con las entidades del otro lado, no. Claro, encontrar un maestro que esté verdaderamente preparado que haya tenido muchas experiencias y sobre todo que tenga un nivel de protección muy alto. Para mí es súper importante, porque sí que he tenido alumnos que han acabado el curso, pero no han tenido el nivel suficiente para, de repente, si se les aparecía una entidad con unos niveles de malintención y de negatividad muy altos, no podían hacer nada por su nivel. Lo tenían alto, pero no lo suficientemente alto. ¿Qué les ha ocurrido en bastantes ocasiones? Que han tenido problemas. Han estado dando clases, se han atrevido a dar clases. Yo les decía, esperaros un poquito, y cuando tengáis el nivel, porque eso, si se lo preguntas a tus guías, te lo dicen claramente. ¿Puedo dar clases? No, pero se arriesgan. ¿Y qué ocurre? Para encontrar a uno que esté verdaderamente preparado con sus niveles bien, pues es complicado y sé que ha habido problemas. Pero bueno, yo siempre les digo a todos los alumnos que, o las personas que a mí no me ha enseñado a nadie, mis guías, pero nadie físico, ¿no? Entonces yo sé de gente que me ha comprado el libro y no ha necesitado ningún profesor ni ningún curso de nada, sino que sus propios guías le han ido enseñando y poco a poco han ido aprendiendo, como me pasó a mí. Entonces, claro, hay que eso estar muy seguro, ¿eh? Cuando alguien quiere aprender, que su profesor, su maestro, tenga los niveles adecuados. Si no, puede haber algún problemilla. Sí, Pero bueno, de acuerdo. Bueno, sí, excelente. Muchísimas gracias por este tiempo. gracias a ti. Gracias por también haber cambiado tantas veces los horarios. No importa. Muy amable. Te estaré enviando entonces esta entrevista. Apenas tú me digas que bien, que la pruebas, entonces la voy a subir a la plataforma de Google Classroom, que Vale, solamente tienen acceso a ella unas 10 personas. Y, muy bien. y ya, Muy bien. Pues muchísimas vale. gracias. Gracias. A ti. Feliz día y feliz tarde y feliz noche. Igualmente. Hasta luego. Chao.